Sí, el siguiente ponente es Juan Duchesne. Él va a hablarnos sobre reanimación para control de daños. El doctor Duchesne es profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina de Tulane University. Es director de educación y director médico en North Oaks Medical Center. Él empezó a trabajar en North Oaks en junio del 2013 y ha estado con el Departamento de Cirugía de Tulane desde el 2006. Recibió su educación en la Universidad de Puerto Rico y su título de medicina también de la Escuela de Medicina de la Universidad en Puerto Rico. Él recibió su capacitación en la Universidad del Centro de Ciencias de la Universidad Estatal de Luisiana. Después de su capacitación en fellowship, fue profesor asistente de cirugía en el Departamento de Cirugía, Trauma y Cuidados Intensivos en el Centro Médico. Y ahí recibió un reconocimiento por un desempeño sobresaliente. Actualmente él preside el grupo de cirugía de trauma. Él ha presentado sus resultados de investigación en conferencias internacionales y nacionales en trauma y atención médica crítica. Él tiene 80 publicaciones bajo su nombre. Doctor Duchesne. Buenos días todos. Good morning. Puedo hablar en ambos idiomas. Apáguenle al sonido del video porque creo que van a empezar a usar palabras altisonantes. No, estoy bromeando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí. Yo recuerdo cuando me llamó Peter Bree, yo estaba en Alabama ofreciendo una presentación y dije, claro que sí, yo voy para allá. Estoy encantado de estar aquí y estoy contento de poder hablar con ustedes sobre la reanimación para control de daños, un abordaje basado en evidencia. No tengo ningún conflicto de intereses. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero saber quiénes reconocen lo que es esto. Y esta es la razón por la cual estamos haciendo esto. Esto es reanimación con base en la evidencia. Es como comenzó todo. Aunque no lo crean, esto vino del doctor Mattox. Él me contó cómo fue que todo comenzó. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es esto? ¿Sí? Bueno, este es un enema, lavado de tabaco. En 1750 se usó para poder rescatar a ahogados. Esto lo metían por el recto de la víctima y soplaban y morían. No les ayudaba para nada. Pero la fase famosa de echar humo por el trasero, de aquí vino. Y la razón por la cual les presento esto es porque muchas cosas las hacíamos por indoctrinación, pero ahora somos más inteligentes y ahora voy a presentarles el cuidado con base en evidencia. Un paciente se presenta a la sala de urgencias, rompemos las costillas, la pregunta es ¿sobrevivió? ¿Por qué sobrevivió? ¿Y cómo funciona la cirugía de control de daños? Es algo muy básico, necesita uno apegarse a principios básicos, controlar la hemorragia, controlar la contaminación y tratar de evitar
hacer este tipo de anastomosis del intestino. Necesitamos preparar el daño fisiológico que ha sufrido este paciente. Esta es una imagen en el centro de trauma de cómo hacemos las cosas. Este es un paciente con herida de bala en la vena cava. Lo reparamos y ahora, después de poner la gasa, este es algo muy difícil. Esto lo hizo uno de los residentes. Metemos ahí un conteo para saber cuántos llevamos y luego cerramos el abdomen. Esto es algo que quería compartir con ustedes. Y cerramos temporalmente el abdomen. La cirugía de control de daños es para corregir la acidemia, la hipotermia, y nosotros suministramos muchos líquidos durante la cirugía para control de daños. Antes lo hacíamos, pero la coagulopatía empeoraba, y debido a esto creo que es imperativo que nosotros hablemos de esto en este tipo de cirugía para controlar el daño. En un paciente que llega a la sala de urgencias así, a punto de fallecer, ¿cuál sería la mejor práctica para sobrevivir la cirugía y la reanimación con cirugía para control de daños? Y es así como la mayoría de las salas en cirugía, en el quirófano, se ven con muchas bolsas para estos pacientes, y es esta la mejor manera de reanimar a los pacientes, con un montón de soluciones de lactato de Ringer. Esto se diseñó para la hemorragia o para la diarrea. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Si uno tiene hemorragia, ¿hay que darle más producto al paciente? No. Es medicamento antidiarrético. ATLS llevó a cabo una gran indoctrinación de que había que darle mucho líquido al paciente, mucho fluido, y solo si esto no funcionaba, darle sangre, pero no se mencionaba aquí plasma o plaquetas, y yo creo que es el momento de ya sacar una conclusión, terminar el debate. Reanimación para control de daños. Así lo hago yo, y esto es lo que tratamos de hacer en nuestra institución. Usamos una mezcla de hipertónicos y coloides y productos sanguíneos. Y al final, así es como todo debería de verse: mucho producto de sangre y mínimo líquidos. ¿Y cuáles son las pruebas o la evidencia detrás de esto? Vamos a comenzar con la manera en que lo hacíamos antes. Esto es lo que denomino el control de daños anterior. La mayoría de nuestros pacientes se veían así: había mucha pérdida de sangre, sangrado, edema del intestino. No podíamos meter el intestino porque el paciente había perdido tanto líquido, y al final las enfermeras nos decían: ¿pero qué estás haciendo, idiota? Mira el destrozo que ocasionaste aquí. Y esta es la cara vieja de la resucitación de trauma. Le damos mucho cristaloide al paciente antes, le damos mucha sangre, pero no estábamos equilibrando esta reanimación y le estamos dando demasiados cristaloides. Entonces, esta es la mejor práctica. Vamos a comenzar con algunas de las pruebas que tenemos. Desde el 2007, un estudio famoso del ejército, él hizo el primer análisis de víctimas civiles, y él analizó esta proporción, analizó que si se daba la proporción de 1:1, esto daba mayor sobrevivencia, menos mortandad en víctimas militares, comparado con un ratio que no era 1:1 de sangre a plasma. Este estudio involucraba 24 horas de productos de sangre. Lo siguiente fue un repaso de transfusiones de sangre actuales, donde repasamos los que se está haciendo. Identificamos al paciente civil que recibía reanimación de 1:1, y la mortandad bajó a 26% en lugar de 87%. De nuevo, colección de productos sanguíneos en el transcurso de 24 horas. Y luego lo que decidimos hacer es que todos estos estudios
estudios que estábamos viendo, nosotros los vimos en el transcurso de 24 horas y después vimos un subgrupo de tiempos diferentes. Comenzamos a ver el impacto de esta proporción en la sala de urgencias, en emergencias, y lo que pudimos identificar, teníamos dos grupos, el que recibieron reanimación para control de daños en la sala de urgencias y los que no, y pudimos identificar que los que sí recibieron este control de daños recibieron una proporción más próxima a 1:1. Menos cristaloides en la sala de urgencias o en emergencias, y pudimos concluir que el impacto de esta reanimación equilibrada que comenzaba en la sala de emergencia mejoraba la sobrevivencia. Entonces esto fue en la sala de emergencia, reanimación 1:1. Entonces esto se agregó a los pacientes que atendíamos, y lo que nosotros hicimos fue analizar los datos históricos, el análisis que hizo Michael Rotondo, y ver pacientes que habían recibido cirugía para control de daños, pero en nuestro estudio nosotros agregamos reanimación para control de daños, y lo que pudimos identificar es que la gran mayoría de los pacientes al llegar a la unidad de cuidado intensivo estaban normotérmicos o próximos a ser normotérmicos, un pH normal o próximos, y la tasa de sobrevivencia era 25% mejor al agregar la reanimación de control de daños a la cirugía de control de daños. Esto fue en intraoperativo en pacientes con esa proporción de 1:1. Esta reanimación hemostática que comenzó en sala de urgencias, luego quirófano y luego unidad de cuidados intensivos. Entonces es muy importante que entendamos cómo funciona este protocolo y cómo se activa. Y aquí tenemos a un paciente típico que llega a la sala de emergencias, está sangrando masivamente, un torniquete, tiene torniquete. Identificamos que el paciente necesita tener un protocolo de transfusión masiva por criterios objetivos. Si tenía 2 de estos 4 criterios, se activaba de inmediato, y si no, iban a saber de mí. Una vez que activamos este protocolo MTP, una transfusión rápida, comenzamos a suministrarle al paciente sangre y plasma inmediatamente. Para cualquier activación de trama, siempre tenemos 4,0 negativo plasma líquido para la activación. Este protocolo se perpetúa en una proporción de 6:6 y luego agregamos crioprecipitado para tener la equiparación 1:1, y esto continúa hasta que la reanimación hemostática del paciente ya no se necesita. Cuando vemos las pruebas de MTP, claramente estaba en correlación con un incremento en la sobrevivencia. La mayoría de los análisis que hicimos, ese se supone que era un emoji simpático y ese era cerveza o algún cóctel. Creo que sí salió bien. Entonces, MTP, cuando vemos el intervalo de confianza, cualquier cosa que sea menos de 1 es bueno. En la mayoría de los estudios se concluyó que la mortandad de manera significante se había reducido cuando se incorporaba esta transfusión masiva. Yo tengo niños, ellos escogieron los emojis, les encantan. Así que resucitación o reanimación para control de daños. ¿Cómo funciona para este paciente que está en extremis? Hablamos de coagulopatía, hipotermia, etcétera. ¿Funciona solo? ¿O qué es lo que podemos agregar para asegurarnos no solo de que esta transfusión masiva va a ayudar a que sobreviva el paciente? Hay 4 puntos que son muy importantes. Ustedes ya escucharon el debate sobre la hipotensión permisiva y concluimos que los dos están equivocados. La minimización de cristaloides, la solución celulina hipertónica y plasma y plaquetas. Yo voy a hablar específicamente de la minimización de cristaloides y la hipertonia y plaquetas plasma. Vimos diferentes centros donde se lleva a cabo este protocolo de transfusión masiva y el impacto que tienen los cristaloides en estos pacientes, y pudimos identificar 200 pacientes que requerían más de 10 unidades en el quirófano, y nosotros estudiamos el impacto de cristaloides en este grupo de pacientes, y a ver si me pueden entender. La gráfica está un poco complicada. Dividimos los grupos, los dividimos con base en cristaloides, menos de 5 litros, 5 a 10 y más de 10, y luego vimos cuánta sangre y plasma habían recibido.
en su computación y pudimos identificar que todos los pacientes recibieron la misma cantidad media de sangre, habían recibido obviamente más cristaloides en el transcurso del tiempo. Ustedes pueden ver que hasta 10 litros, y lo que es interesante es que conforme los cristaloides suben, la plasma disminuye. Y con esto las proporciones ya no las lográbamos en los pacientes y pudimos identificar que los cristaloides incrementaban la probabilidad de infecciones y complicaciones en una cifra considerable, con cerca de 158% de incremento en complicaciones. Esto es un problema, así que sí pueden decir hacemos transfusión masiva 1 a 1, pero si le están dando mucho cristaloide al paciente, están matando los beneficios de esta proporción 1 a 1. Y la solución salina hipertónica, este estudio lo hizo Pastal en los 90s. Él examinó modelos en animales, los reanimó con una solución salina activa en lugar de hipertónica. Pueden ver que no hay neutrófilos. En la solución de lactato Ringer pueden ver una respuesta inflamatoria muy elevada debido a esta reanimación con líquidos. Cuando le damos al paciente el lactato, si damos 1 litro y solo 250 se queda intravascular. Si damos una solución salina hipertónica, todo se queda en el volumen intersticial. Entonces, esto mejora el volumen intravascular y es un inmunorregulador hermoso. Lo que hicimos en nuestra institución fue ver el impacto de la solución hipertónica en cuidados intensivos una vez que se paró la hemorragia, si el paciente recibió 1 a 1. Entonces, el paciente recibió solución salina hipertónica en lugar de lactato en el transcurso de 48 horas. Estos pacientes que recibieron solución salina hipertónica tuvieron un aumento en la respuesta inflamatoria con menos sepsis, menos trauma, menos falla de múltiples órganos y la mortandad fue menor también. Así se ve. Los pacientes que recibieron lo que se llama ICS, que básicamente es la solución de lactato, a diferencia de la solución hipertónica salina en los primeros 48 horas, los pacientes que estaban en el grupo líder recibieron 9, a diferencia de menos de 2. La producción de orina fue tremenda para los pacientes que recibieron HTS a comparación de los que recibieron la solución de lactato, pero así es como se ve. Entonces, esto definitivamente funciona, así es como se ve. Ahora, con datos médicos electrónicos, podemos verlo claramente, jalarle las orejas al que lo haga mal. Esto es en las primeras 48 horas. Ustedes pueden ver a la izquierda que este grupo de pacientes recibió MTP y recibieron solución hipertónica y coloide en cuidados intensivos. Abajo, el azul quiere decir que el paciente está del lado positivo porque están reanimándolos activamente, lo necesitan. Después de 48 horas, nuestros pacientes ya terminamos la reanimación y pueden ver al fondo que nuestros pacientes ya están bien a 48 horas sin solución intravenosa. Una gran diferencia. ¿Y qué decimos sobre plaquetas y plasma? En este análisis de hemorragia por hipotensión, los efectos protectores del plasma congelado fresco en la permeabilidad, coagulación y resucitación vascular endotelial después del shock hemorrágico dependen del tiempo y disminuye entre los días 0 y 5 luego de ser descongelado. Si nosotros, en lugar de hacer eso, le damos al paciente plasma, en este modelo de animal, permanece intacto y en realidad ayuda a disminuir la cantidad de inflamación o hinchazón en la población de pacientes. Nosotros analizamos todos los estudios existentes y todos hablan positivamente. Quiere decir que todos han demostrado que plasma alto versus plasma bajo nos da un beneficio de sobrevivencia. Es importante que nosotros nos apeguemos a esta modalidad de 1 a 1 y que
me dicen de la protección de las plaquetas. Este es un estudio muy interesante donde se demostró que en el transcurso de 12 horas y 24 horas es importante que conservemos la proporción 1 a 1 a 1, con las plaquetas 1 a 1 también. Él demostró que los pacientes recibieron 1 a 1 de sangre y plasma, tuvieron sobrevivencia mejor. Lo mismo fue en cuanto a los pacientes que recibieron plaquetas. Cuando esto lo incorporamos al modelo, nosotros identificamos que los datos no eran tan firmes, no eran tan fuertes. Esto realmente nos asombró porque siempre propugnamos por la proporción 1 a 1, pero los datos no son fuertes. Esto me lleva a creer, ahí hay popó. Eso quiere decir que esto tiene algo de popó. Bueno, yo creo que hay algo de popó en esto porque en nuestra institución, la manera en que hacemos la reanimación actualmente, usamos una reanimación dirigida a ROTEM. Ahí en la pantalla pueden ver cómo se ve en la gráfica de lo que el paciente necesita. Él necesita plasma, cryo, plaquetas. Ahí está, ahí lo estamos viendo en vivo. Y los productos de sangre y la plasma están listos para nosotros y usamos 3 puntos de cuidado dirigidos por ROTEM. Y nosotros, a ver, fíjense en las líneas verdes. Este paciente recibió más de 30 unidades de sangre en el quirófano. Lo que identificamos en este grupo de pacientes es que comienzan con un coágulo de plaqueta muy firme y en la cirugía, en el quirófano, en el segundo punto, este coágulo no está pudiendo aguantar. Tienen buen conteo de plaquetas, pero el coágulo no se mantiene. Una vez que les damos la nueva infusión, el coágulo funciona mejor. Creo que sí hay un impacto. Creo que necesitamos ver concretamente MTP dirigido por ROTEM para este grupo de pacientes. Hay que ver el beneficio de las plaquetas en este grupo de pacientes. Entonces, a pesar de todo lo que les acabo de decir, ¿existe la posibilidad de que esté equivocado? Sí, sí existe la posibilidad, y yo dije un montón de tonterías y no, existe la posibilidad de que esté equivocado. Bueno, este es un anuncio que se hizo por el grupo en Memphis, Tennessee, donde ellos describen los mismos resultados, que sí, esta proporción 1 a 1 da mayor beneficio para la sobrevivencia, pero pueden ver que esto es lo mismo que vemos en cualquier estudio que sale, pero ellos tenían un punto muy correcto. Cuando nosotros vemos la regresión logística en este análisis, lo que ellos demostraron es que los pacientes que murieron quizás no se beneficiaron de la proporción 1 a 1 porque estaban demasiado enfermos. Sí, sí, eso es cierto. Los que murieron no fue porque la proporción 1 a 1 estuviera equivocada, sino porque estos pacientes estaban tan enfermos que hubieran muerto de cualquier manera. Entonces vimos el impacto de la proporción de la infusión. Recolectamos datos en los primeros 180 minutos de la reanimación para ver qué tan rápidamente la plasma estaba pudiendo introducirse. E identificamos que debíamos ver la plasma, las plaquetas, comparado con la sangre, en esta proporción 1 a 1 y 1 a 1 a 1. La línea azul nos indica que sí hay un beneficio de sobrevivencia, pero cuando vemos la tasa resulta interesante que cuando esta tasa era significativamente más baja, no se daba el plasma rápidamente. A los que se les daba la infusión de plasma más rápidamente tenían mejor sobrevivencia. Entonces, es posible que se vea este beneficio de las plaquetas y las plasmas que se dan en una etapa más temprana. Es el momento de conectar las diferentes maneras de pensar. Necesitamos todos hablar el mismo idioma, darle al paciente una reanimación hemostática buena. Los pacientes que están con hemorragia hay que controlarlo, hay que controlar el sangrado quirúrgico con torniquete, llevarlos de inmediato a cirugía. Necesitamos llevarlos oportunamente. Tenemos que tener comunicación buena, efectiva con el paciente. No es el momento de pedir un tiempecito para pensar. Tenía que pensar, yo tuve que decirlo. No puedo decirles cuántas veces he estado queriendo decir eso. Bueno, entonces necesitamos controlar la situación en el quirófano, controlar el sangrado, parar el sangrado en los pacientes. Necesitamos
convertir el quirófano en nuestra unidad de terapia intensiva. Hay que quedarse en el quirófano, subir la presión sanguínea, no desangrar. Una vez que el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo, hagan que la unidad de cuidados intensivos sea el centro de operaciones. Sepan que la proporción 1:1 no va a salvar al paciente mágicamente. Todos tenemos que operar en equipo. Aquí pueden ver la nueva cara de la reanimación de trauma y post reanimación, control de daños, nada de medicamento para controlar diarrea. Esto tiene que permanecer en el pasillo y así se ve la piel de nuestros pacientes. ¿Cómo lo logramos? Bueno, en nuestro centro de batallones en Luisiana, así es como nos ven nuestros pacientes cuando les decimos que les dimos 80 unidades de sangre. Bueno, escenario del caso, signos vitales luego de la presentación, lesiones de balazo en el abdomen, la tasa cardíaca 140 ppm, el latido sistólico, activamos NPT. No dimos líquidos intravenosos y pudimos salvar al paciente. Una reparación pancreática. Aquí tenemos el páncreas. La sacamos aquí. El paciente recibió reanimación de control de daños con bajo volumen de líquidos. El tiempo en la sala de operaciones fueron 117 minutos. La fase de trauma y cuidados intensivos comenzó. El paciente recibió coloides hipertónicos en el transcurso de 48 horas. Durante este tiempo estaba viendo el ABD y empecé a preguntarme por qué esperar 48 horas. Entonces vi el expediente médico y pude identificar que este paciente estaba 1:1 en salida y entrada las primeras 6 horas. Vi la química, vi el sodio, el suero normal, la creatinina mejoró, entonces decidí llevar al paciente a cirugía en lugar de esperar las 48 horas dogmáticas. Regresé al paciente a cirugía en 6 horas, no había edema de intestinos. Terminamos la cirugía y esta es la lista de cosas que hicimos 6 horas después de la cirugía inicial. Aquí tenemos la radiografía del tórax a las 6 horas. Este es el paciente. Le pedí que me dijera que estaba muy bien, pero tenía una herida de bala en el pulgar. No me pudo decir que estuvo bien con el dedo pulgar. Y este paciente regresó a casa exitosamente al 6º día. Así es como debemos reanimar al paciente que está en situación extrema. Hay un grupo de pacientes con quienes podemos hacer esto de manera efectiva, y si combinamos esto con cirugía de control de daños, quizás solo necesitamos una cirugía. Hay que tener precaución en cuanto a quién necesita la cirugía para control de daños y quién puede beneficiarse de la reanimación con bajo volumen de líquidos. Estas son algunas de las publicaciones que a mí me han ayudado a educar a gran número de los médicos residentes y cirujanos. Aquí fue la primera cirugía de control de daños en el hospital donde me encuentro ahora. Este paciente pudo salir del hospital después de una reanimación 1:1 y después de muchas oraciones. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos 2 preguntas del público. ¿Cuál es el papel o el factor D7 ahorita para control hemostático? Permanece en una biblioteca. Esa información la pueden encontrar en la biblioteca. Ahorita no hay ningún papel para esto en el mundo civil. Ahora con la reanimación 1:1 y con ROTEM y TEG, nosotros podemos ser más selectivos en cuanto al uso del factor 7. Otra pregunta. Para pacientes que sienten que necesitan este protocolo de transfusión masiva o ATP, ¿qué fármacos o qué medicamentos se deben usar?
Es una pregunta trolley. Lesión aguda de el pulmón traumática. Si hacemos una reanimación efectiva, los quitamos de que sean parte de este grupo de pacientes. No recuerdo a ningún paciente que no le pudiéramos quitarles el tubo de respiración artificial después de 48 o 72 horas. No veo que ese sea un problema. El paciente no debe estar intubado tanto tiempo, ni siquiera al empezar. TXA, ¿lo usan o no lo usan? El ácido tranexámico, TXA, sí desempeña un papel. Yo no se lo doy a todos los pacientes que pasan a la sala de emergencias. Ahora, si hacen la reanimación con Rotem, van a identificar al 5% de pacientes que sí necesitan definitivamente una reanimación orientada por meta con el TXA. Si lo hacen durante las primeras 3 horas, no habrá problema, y lo harán dentro de los 10 primeros minutos de cuando el paciente llegó a la sala de emergencias. Muchas gracias, doctor.